Hola amigos, bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un tema muy interesante y del cual me han escrito y preguntado mucho, sobre todo cuando he hecho los videos hablando acerca del tema de los Anunnakis. Cuando se toca el tema de los Anunnakis, una de las cosas que en el mundo de la búsqueda suceden es las dudas sobre si Jesús tuvo alguna relación con esta raza de los Anunnaki. Algunos comparan a Jesús con Enki o meten a Jesús dentro de los Anunnakis positivos, entre comillas. Bueno, esta es una teoría que hace bastante tiempo viene circulando por el internet y es de las tantas cosas que se hablan en torno a la figura de Jesús de Nazaret. ¿Fue Jesús un Anunnaki? ¿De dónde provino Jesús? De eso vamos a estar charlando el día de hoy. Vamos a hablar de estas teorías que son las que más se escuchan, ¿no? Las más famosas en este mundo de la investigación. Jesucristo fue un Anunnaki que podía cambiar de forma física. Vamos a ver en qué se basan este tipo de afirmaciones. Existen unos textos egipcios considerados apócrifos que relatan cómo Jesucristo cambiaba de forma física y de edad cuando quería. Esta facultad de cambiaformas se ve reflejada en factores ultraterrenos similares a los descritos en Sumeria, seres con aspecto de serpiente que tenían forma humana. ¿Qué secreto guarda la sangre, el ADN de Jesucristo? Aquí ya en este primer párrafo se nos muestra por qué se hace la relación entre Jesús y la raza Anunnaki. Los Anunnaki, dice la historia, de que ellos eran básicamente reptilianos, o son, porque su descendencia aún existe, y que podían cambiar a un aspecto similar al humano, ¿no? Como para poder mimetizarse entre las personas. Podían cambiar de forma. Según este artículo, basado en un texto apócrifo egipcio, al parecer Jesús tenía esa supuesta cualidad de cambiar de forma, lo que, según estas afirmaciones, lo pondría como un Anunnaki, ¿no? Porque tendría esta misma característica. Descubierto por primera vez en el año 1910, el documento del que estamos hablando, y comprado al año siguiente por JP Morgan, un financiero de Wall Street, este texto cuenta la historia de la crucifixión de Jesucristo, pero de una forma bastante distinta de la que todos conocemos de la Biblia. Bueno, esto no es extraño. A la historia que este personaje llamado Jesús vivió en este planeta Tierra. Bueno, nosotros lo conocemos como Jesús en esta parte del mundo, pero en otros lugares se le llama Yeshua, Isa en el mundo del Islam. Bueno, se le ha colocado varios nombres y también se han contado distintas historias. Por ejemplo, hay un documento llamado Talmud de Jin Manuel, ahí ya se le conoce como Jin Manuel, y se relatan cosas distintas de la historia tradicional que conocemos, que está la que está en la Biblia. En la historia que cuentan desde el punto de vista de los mormones cambian ciertas cosas, en los testigos de Jehová cambian otras. Es decir, el tema de la vida de Jesús de Nazaret ha dado para todo. Distintas historias, distintas teorías, y la confusión en torno a esto es tremenda. Tanto así que muchos dicen que es tanto el enredo que hay que al parecer es mejor pensar que Jesús nunca existió porque no se conocerá la verdad. Eso es lo que piensan muchos, que no existió, que todo es un cuento, una invención de Roma, de los griegos por allá, y tiene parte de verdad. No en el hecho que no existiera, sino que hay muchas cosas inventadas por la iglesia. Bien, nos sigue diciendo por acá el texto que dentro de los hechos relatados en el manuscrito se dice que, muy diferente del Pilato que condenó a Jesús, este era un fiel seguidor. Además, la última cena del Mesías no la realizó con sus discípulos antes de ser entregado, sino que fue en el mismísimo hogar de Pilato donde se llevó a cabo. En medio de la cena, Pilato le dice: pues bien, he aquí la noche ha llegado, levántate y retira, y cuando llegue la mañana y me acusen por ti, les daré el único hijo que tengo para que lo maten en tu lugar. Jesús se niega diciendo: si quiera salvarse de su destino, podría hacerlo sin mayor problema, sin contar que, al parecer, también tenía la capacidad de volverse invisible, pues luego de esto, dice el texto, a Pilato se le dificultó verlo por mucho tiempo. O sea que además de que podía cambiar de forma,
se podía hacer invisible, según estas interpretaciones. La traducción fue hecha por el profesor de historia del cristianismo en la Universidad de Utrecht, Reolof van der Broek. En ella también se asegura que Jesús no era célibe, como siempre hemos creído. Por el contrario, hay algunos fragmentos donde el Hijo de Dios habla de su esposa. Allí la defiende por ciertos ataques verbales que ha tenido. Sin embargo, aunque María Magdalena no es mencionada directamente, muchos son los investigadores que han atribuido estas palabras de Jesús a una posible afirmación de ella como su esposa. Esta es otra teoría de que Jesús y María Magdalena tenían una relación conyugal. A lo último, como siempre, voy a dar mi visión y mi opinión acerca de este tema que estamos hablando. El beso de Judas no fue lo que pensamos. El texto, originalmente escrito en copto, afirma además que el beso que Judas da a Jesucristo al momento de entregarlo no fue por motivo de culpa o arrepentimiento, sino que fue una manera de evitar las confusiones que daba su poder de cambiar de formas. O sea que ahí Judas, para poder identificarlo, le da el beso, porque si no, bueno, él, al cambiar de forma habría confusiones, ¿no? Jesús, al cambiar su aspecto físico, no podrían identificarlo, entonces él, para señalar quién era, le da el beso y así pues pudieron capturarlo, ¿no? Según lo que cuenta el documento. Entonces los judíos dijeron a Judas: ¿cómo lo arrestaremos a Jesús? Porque no tiene una sola forma, pero su apariencia cambia. A veces es rubicundo, a veces es blanco, a veces es rojo, a veces es de color de trigo, a veces es pálido, como ascetas, a veces es un joven, a veces un viejo. Como se puede ver, los judíos estaban confundidos y preocupados, pues no podrían reconocer a Jesús cuando fueran a buscarlo. Con el beso, Judas quiso disipar las dudas y mostrar quién era Jesús, para que no existieran confusiones. Recuerden que el argumento que utiliza esta teoría, entre otras que hay, es que Jesús, según este texto apócrifo de Egipto, podía cambiar de forma física, podía desaparecer. Era amigo de Pilatos, bueno, cambian ciertas cosas de su historia. Y esta facultad de poder cambiar de forma se asocia con la capacidad que tenían los Anunnaki también de cambiar de forma. Entonces se hace la relación de que Jesús era un descendiente de la raza de los Anunnaki, o pertenecía como tal a esta raza que llegó al planeta hace miles de años atrás en sus naves y todo aquello. Ya hemos hablado varias veces de la historia de los Anunnaki. Una raza reptil que llegó del espacio exterior y que se instauró en este planeta, donde empezaron a explotar los recursos naturales, manipularon la genética humana original para tenernos como esclavos e instauraron sus poderes de control. Razas negativas, reptilianas, que hasta el día de hoy siguen controlando a través de sus descendientes, esa sangre azul, esa sangre merovingia, ese pueblo elegido que controla el mundo, ¿no? Aparentes seres humanos que están en los más altos puestos del poder. Si bien resulta ser un manuscrito sumamente controversial, su veracidad aún no ha sido confirmada. Se cree que fue escrito por San Cirilo y que estuvo a cargo de monjes. No obstante, Van der Broek es de la creencia de que fue manipulado o escrito por alguien más. Este profesor de historia del cristianismo dice que para el momento en que fue escrito el texto, ya la Biblia estaba canonizada en Egipto, por lo que no se descarta que los nativos creyeran en las historias que surgieron a partir de ella. Incluso, si fue un monje el que lo escribió, no considera que haya creído en todo esto, aun cuando muchos sí pudieron haberlo hecho. Esto es lo que ocurre siempre, ¿no? Hay textos, hay investigaciones que se basan en ciertos datos, documentos antiguos, que su veracidad no está del todo comprobada. Pudo haber sido alguien que se inventó estas historias, se hicieron famosas por lo curiosas que son, ¿no? Por lo particulares que son, y esto en el tiempo mucha gente se lo fue creyendo, hasta el punto de que hoy en día mucha gente en serio se cree estas cosas y cree que Jesús es Anunnaki, de que cambiaba de forma, bueno, todo lo que cuenta este documento. Y así pasa con muchos libros y con muchas cosas que se difunden sin comprobar su veracidad, y también si tiene una coherencia o una lógica, porque más allá de comprobar la veracidad, porque esto es muy complicado de comprobar, como usted
encuentra a la persona que lo escribió. Ya debe haber muerto hace mucho tiempo. ¿Cómo usted encuentra el texto original? Es muy complicado. Pero lo que usted sí puede hacer es tener un discernimiento, una inteligencia y poder identificar si hay coherencia, si hay lógica en lo que se está contando. Tener datos intelectivos de otros documentos, de otros libros que, por ejemplo, hablen de Jesús de Nazaret, y usted ahí podrá encontrar una línea coherente de comportamientos, de situaciones que se repiten y que a usted le dan una idea general de lo que fue este personaje. Luego, cuando ya usted se encuentre un texto que rompe o se sale completamente de esa línea con situaciones que parecen un poco alocadas, ya no hay que tomarlo muy en serio y bueno, dejarlo ahí en la duda. Bien, aquí tenemos entonces esta teoría basada en ese documento sobre un Jesús cambiaformas que lo pondría como sospechoso y posible Anunnaki, ¿no? Tantas cosas que se dicen y se afirman en torno a la figura de Jesús de Nazaret. Es impresionante lo que uno se puede encontrar por la red, ¿no? Cuando es un acucioso investigador, buscador, y esto puede tender a confundir a muchas personas. Hay varias cosas que aclarar. Yo obviamente, y ustedes lo saben porque los que me han seguido hace tiempo saben que yo no soy de los que pienso que Jesús no existió, todo lo contrario. Fue un personaje que existió y no solamente existió, sino que fue un personaje sumamente importante dentro del plan de la luz para impulsar a esta humanidad terrestre en un proceso de avance espiritual. Jesús es una pieza clave o fue una pieza clave y sus enseñanzas tienen muchísimas herramientas para que el ser humano terrestre salga de la manipulación, salga del atraso que estas élites oscuras nos han sumergido. Jesús ha jugado y jugó un papel muy importante en el mensaje profético. Para ponerlo en términos más directos, ¿no? Jesús es como si fuese el jefe del plan de la luz, que encarnó en el planeta Tierra en un momento específico y dejó unas claves fundamentales para el desarrollo y el desatar de este plan. Que luego la Iglesia Católica y bueno, los imperios que gobernaron, los poderes que gobiernan, tomaran su mensaje y lo convirtieran en religión, mezclaran sus enseñanzas con otras doctrinas paganas y de dioses antiguos que reinaron en otros puntos del planeta. Eso ya es otro cuento y que hace parte de la manipulación. Muchas veces me han preguntado que por qué la vida y obra de Jesús se parece mucho a la de Buda, a la de Horus, a la de Mitra y bueno, y a otros dioses del pasado que también tuvieron discípulos, que también fueron bautizados, que murieron y resucitaron. Es decir, parece que Jesús fuera una copia de esos personajes. Y ahí hay un error. Jesús no es una copia de esos personajes. Esos personajes son copia del verdadero Cristo. Y el Cristo es anterior a todos estos falsos dioses. Bueno, a excepción de Buda. Buda pertenece al plan de la luz. Buda es un hombre que alcanzó la iluminación, es un hombre que logró llegar a esa dimensión crística y con sus enseñanzas transmitió la esencia crística. Por eso las enseñanzas de Jesús se parecen mucho a las de Buda. Porque Buda fue un hombre conectado a esa esencia. Por eso pudo enseñar con esa misma dimensión que lo pudo haber hecho Jesús de Nazaret. Entonces ahorita vamos a comprender por qué estos falsos dioses copiaron ese modelo. Porque ellos al copiar al Cristo, al utilizar ese modelo, lograron en torno a ellos crear una adoración por parte de los seres humanos que, bueno, habitaban en los lugares que ellos gobernaban. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la procedencia, ¿no?, de ese hombre que nosotros conocimos como Jesús de Nazaret, que como decía al principio le han puesto muchos nombres en otras culturas. El nombre no importa, no debatamos por el nombre, si se llamó Yeshua, si se llamó Isa, si se llamó Manuel, si se llamó Jesús, eso es lo de menos. Lo importante es que en este planeta Tierra, hace más de 2000 años, encarnó un ser de luz, un ser poderosísimo, de las más altas jerarquías de la luz, y vino a entregarle al hombre terrestre las llaves de la resurrección, para que al tenerlas, al comprenderlas, al activarlas, al vivirlas, pudiésemos vencer la muerte que este sistema y las élites que controlan
nos han sometido. Vino a mostrarle al hombre terrestre la imagen del hombre perfecto. ¿Cómo son los hombres anteriores al caos? Para que viendo esa imagen el hombre terrestre se recree en ella y pueda conectarse nuevamente a su verdadera esencia luz. Ese fue a grosso modo el propósito de Jesús, enseñar esa resurrección y dejar la promesa de la segunda venida, que no es más que la justicia eterna sobre el planeta Tierra al final del tiempo. Yo les recomiendo, para comprender un poco más este video, que se vean un video que realizamos en el canal ya hace unos 2-3 años. Y ese video hablamos sobre el origen del Cristo, por acá se los voy a dejar. Ahí explicamos ampliamente su origen, el propósito y todo el proceso de enseñanza que dejó este ser. Les recomiendo ese video para ampliar mucho más la información. Cuando nosotros vamos al libro secreto de Juan, que es el documento que mejor explica ese origen perfecto, también habla del origen de la oscuridad en el universo, lo hemos tocado varias veces. Pero en esta parte y en este gráfico que ustedes están viendo, se muestra el modelo original de la creación, las primeras creaciones, los primeros tiempos y reinos que existieron cuando no había el caos. Entonces, el libro secreto de Juan nos habla de 3 fuerzas primordiales: el Padre Eterno, el Bárbelo o el Santo Espíritu como esa segunda fuerza. Y esas 2 primeras fuerzas, la primera con 3 leyes y la segunda con 5 destellos, al unirse, gestan al vástago, al Hijo único, que nosotros conocimos a nivel humano y a nivel terrestre como Jesús. También se conoce como el anciano de los días, que habló Daniel en su capítulo 9 y capítulo 7 también. Entonces, esa unión de esas 2 fuerzas generan al vástago, y el vástago pide mente, y a la mente se le suma la voluntad. ¿Y esto para qué? Para crear. Cuando surge el vástago y pide mente y voluntad, entonces todas las leyes universales se condensan en ese vástago. Por eso dice ahí abajo del anciano de días, dice 5 destellos. Y los destellos pertenecen al Santo Espíritu, que fue el vientre que lo gestó. Entonces, cuando todas las leyes del Padre y del Santo Espíritu se unen al vástago como herencia, entonces ahí surge lo que conocemos como el Cristo. El Cristo es la unión de las 3 primeras leyes: el Padre, Bárbelo y el vástago. Cuando están unidas, cuando sus leyes se disponen a crear, eso es el Cristo. Y a través del Cristo, es decir, a través de las 3 fuerzas unidas, se da la creación. Por eso, a partir de esas 3 fuerzas, vemos que surgen las primeras 4 edades o 4 humanidades en el universo: Armosel, Oroyel, Davitai y Elelet. Son las 4 humanidades que menciona el libro secreto de Juan, ¿no? Las 4 estrellas. Estas habitaron en 4 tiempos: la primera en un tiempo de oro o de luz, la segunda en un tiempo de plata o de espíritu, la tercera en un tiempo de bronce o éxtasis, y la cuarta en el tiempo de hierro o en el tiempo de los humanos. Son las 4 humanidades. La primera se llamó Pijeradam, la segunda Set, la tercera la familia de Set, y la cuarta donde estaban los que ignoraban su plenitud divina. Cada una de estas humanidades tenía 3 reinos, o tiene 3 reinos, porque estas humanidades existen. La primera humanidad con el reino de la gracia, verdad y forma. La segunda con el pensamiento posterior, percepción y memoria. La tercera, comprensión, amor e idea. Y la cuarta, perfección, paz y Sofía. Y como ya sabemos, como hemos visto en otros videos, en el reino de Sofía es donde se da la desviación. En ese tiempo de esa humanidad se da la desviación y se genera toda la oscuridad y el caos en el universo. Entonces, como vemos allí, el Cristo, ya explicábamos qué es el Cristo, y vuelvo y les recomiendo ese video, que ahí lo explico ampliamente y a profundidad lo que es la esencia del Cristo. El Cristo, una vez está establecido, y aquí estamos hablando de tiempos anteriores a la Tierra, a los humanos terrestres, esto es el origen de todo lo que existe. Entonces, el Cristo tiene
derivado de él, en esas 4 humanidades, 12 reinos. Entonces aquí vemos cómo se aplica el modelo del Cristo y los 12. Estos 12 fundamentos de la creación. Entonces les decía ahorita, los dioses del pasado, los falsos dioses del pasado, copiaron el modelo del Cristo para poder ellos recibir la adoración de los seres humanos. Copiaron ese modelo para hacerse, entre comillas, seres divinos. Entonces está el tema del bautizo, el tema de que supuestamente murieron y resucitaron, que tuvieron 12 apóstoles, que hacían milagros, todo esto cuenta la historia, ¿no? Y el hecho de que hagan milagros o no, no los hace seres divinos, porque las fuerzas oscuras también pueden hacer milagros, ¿no? Entre comillas, milagros, con su magia oscura y todo aquello. Entonces aquí vemos que el Cristo tiene el modelo de los 12, porque cada humanidad tiene 3 reinos, que suman 3 por 4, 12, es decir, tiene el apostolado. Entonces ahí es donde vemos ese modelo. ¿Quién es el creador de ese modelo original? No fue Horus, no fue Mitra, bueno, y todos los dioses que tienen ese mismo modelo. El creador de ese modelo original es el Cristo, desde antes que el planeta Tierra existiese y que ninguno de esos dioses existiese. Entonces aquí vemos ya ese modelo original, que luego ellos copiaron. Por eso, en algunos apartes de la Biblia, sobre todo en un pasaje cuando Jesús, bueno, está ahí hablando con los judíos, y él les dice a los judíos que si fueran de Abraham le creerían. Y entonces ellos, bueno, no entienden y dicen, bueno, pero si tú no tienes ni 50 años y has visto a Abraham, Abraham el primer patriarca, ¿no? Y Jesús les dice que de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahí quien está hablando es el Cristo. Claro, antes que Abraham fuese. Abraham había vivido muchísimo tiempo antes del tiempo en que Jesús estaba ya en Israel. Entonces les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y no porque Jesús el hombre tuviera 1000 o 1500 años de edad. No, es que está hablando el Cristo. Y aquí estamos viendo bajo qué dimensión estaba hablando Jesús. Estaba hablando del tiempo del Cristo, porque Jesús fue un hombre en el cual se encarnó toda la esencia crística. Él hablaba con la autoridad de esto que estamos viendo aquí, de los reinos eternos. Y él dijo, antes que Abraham fuese, Abraham fue un ser humano que tuvo su tiempo de vida y murió. Pero el Cristo es preexistente. Encarnó como Jesús y les dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Él estaba hablando de esto. Entonces por eso el Cristo es anterior y mucho más poderoso a todos que todos esos falsos dioses. Entonces no es que Jesús copiara el modelo, no, es que esos falsos dioses copiaron el modelo del Cristo para hacerse grandes y poderosos. Entonces ahí se comprende. Por eso digamos que las biografías, ¿no? O la forma en que ellos actuaron o los símbolos que tenían se parecen el uno al otro, pero ya sabemos de quién es la copia. Entonces aquí vemos que en el tiempo de Armosel, la primera humanidad de oro, era la humanidad perfecta, la humanidad de luz. Luego hubo un descenso en la luz y en la condición de los metales, en el símbolo. Ya la segunda edad fue de plata, que fue la descendencia de Pijeradán Set, de plata o espíritu. Ya no eran luz, sino eran de plata o espíritu. La luz siguió descendiendo y ya el tiempo era de bronce en la estrella de Abitai. Eran de bronce o éxtasis esta humanidad, pero aquí no había oscuridad. Siguió descendiendo y condensándose la luz y llegó el tiempo de hierro, donde estaban destinadas las almas que ignoraban la plenitud divina, la plenitud de ese origen que tenían. Todo esto yo lo he explicado en otros videos, no es el tema de hoy, sin embargo lo menciono para que entendamos la procedencia, ¿no?, del Cristo, que no es ningún Anunnaki. En ese tiempo, como dice ahí, el tiempo de hierro era el tiempo de los humanos. Ya las razas humanas comenzaron de ahí en adelante. Desde el tiempo de Sofía ya eran humanidades mucho más densas. No eran todavía cuerpos físicos tal cuales como nosotros, pero ya eran humanidades mucho más densas. Luego, ya más adelante, después del caos y todo esto, ya se comenzaron a crear estos cuerpos. Ya se creó una quinta raza de humanos después del caos, que es la raza adámica. Y a esa raza adámica pertenecemos nosotros como humanidad terrestre. Entonces, ¿qué hicieron las jerarquías de la luz? Como ya se sabía
que todo esto estaba ocurriendo en la creación, en el tiempo de hierro de la humanidad de Sofía, el tercer reino de Elelet, se comenzó a gestionar un plan para que esas humanidades desviadas retornaran a la luz. Y dentro de todas las cosas que contemplaría el plan, estaría el hecho de que el Cristo en persona bajara a la dimensión de los humanos que estaban bajo esa condición de desviación y les mostrara cómo debían salir de ahí. Les mostrara reflejado en él los reinos eternos, para que los seres humanos, al verlo, al escucharlo, al estar con él desde el tiempo en que encarnó hace más de 2000 años, sintieran la necesidad de conectarse a ese ser, pero no como una adoración religiosa, sino con la necesidad de ser como él, de que la condición espiritual humana se pareciera al Cristo. Por eso cuando se escucha el mensaje de Jesús sin el velo religioso y sin nada de estos cuentos raros, uno puede encontrar una esencia de verdad, que puede tocar fibras, que puede tocar el corazón, porque con la lógica y contundencia y con la fuerza del verbo que ese hombre hablaba, fue tan poderoso que traspasó los tiempos, las edades, las décadas, los siglos y los milenios hasta llegar al presente. Y cuando usted escucha, lee o siente esas palabras, todavía hacen vibrar. Lo cual nos demuestra que fue un ser extraordinario, que no era un hombre terrestre, era un extraterrestre, pero no en el término extraterrestre de como muestra Hollywood o que vino en una nave y no. Era extraterrestre porque su esencia no era terrenal. Ya vemos de dónde provenía su esencia, de los reinos eternos. Por eso él decía, mi reino no es de este mundo. Porque en este mundo reina, desafortunadamente, el programa oscuro. El mundo entero está bajo el maligno. Aquí no reina la luz, aquí reina la oscuridad. Y vino un ser de luz, encarnó aquí, mostró a la humanidad cómo salir de esa condición y obviamente partió la historia en dos. Para que con su mensaje la humanidad terrestre pudiese salir del atraso en el que nos han sometido estas élites. Entonces, ¿cuál fue el plan? Bueno, obviamente el Cristo como esencia pura no podía venir a la Tierra porque no estamos hablando de seres físicos, estamos hablando de fuerzas universales. Con una dimensión tan poderosa en la luz que si llegara a tocar esa energía, un 1% de esa energía del planeta Tierra la destruiría. Por la energía densa en la cual está envuelto este planeta con esa oscura organización. Entonces, la luz que determinó que ese Cristo dosificara su poder en la luz, se fuese dosificando, dosificando, dosificando desde los reinos eternos, la luz se fuese condensando hasta el punto de llegar a una dimensión o poder encarnar en la dimensión humana. Hay un apócrifo que habla del nacimiento de Jesús y narra cómo fue el nacimiento, ¿no? No fue un nacimiento, no fue un parto humano como normalmente ocurre, los dolores de parto, todo el proceso mientras el niño está naciendo, bueno, la angustia de la madre, y si se complica hay que hacer cesárea, bueno, todo lo que vivimos aquí en este planeta. El parto de Jesús, como lo describe ese documento, fue una luz que se fue condensando, se fue condensando, se fue condensando, y ya cuando sale del vientre de María, esa luz se comenzó a condensar o a transformar, vamos a llamarlo así, en un bebé. Eso es lo que significa dar a luz. Adoptó esa luz la forma de un bebé. Y dice el documento que la partera intentó tocar esa luz que estaba ahí saliendo del vientre y se quemó, sus manos quedaron quemadas. Eso lo cuenta ese documento, pueden buscarlo, no recuerdo el nombre exacto. Entonces lo que demuestra que el ser que encarnó en ese momento ahí, el ser que parió María, fue un ser excepcional. Fue el nacimiento de la fuerza crística condensada en un cuerpo humano, en un bebé, que luego fue creciendo y el apócrifo, por ejemplo, de la infancia de Jesús muestra que Jesús era un niño distinto,
que tenía unas condiciones y facultades distintas. No era un humano convencional, pero esa luz se tuvo que condensar hasta la dimensión humana. Pero el cuerpo físico de Jesús no era un cuerpo físico terrestre. Era igual, obviamente, 2 brazos, 2 piernas, todo. Pero no podía ser un cuerpo terrestre porque los cuerpos humanos de esta raza terrestre están manipulados genéticamente. Es decir, que si esa luz llegase a tocar uno de estos cuerpos o intentase encarnar en uno de estos cuerpos, lo quema, lo destruye. Entonces, ¿qué pasa? Que María y toda la gente que estuvo alrededor, muy cercana a Jesús, la familia de él, no eran terrestres tampoco. Tenían que ser de una raza humana, de dimensión humana, con cuerpos físicos como nosotros, que ya no tuviesen esa manipulación genética, que estuviesen más avanzados física y espiritualmente para que esa energía o esa esencia crística pudiese encarnar en ese cuerpo pudiese soportar. Entonces aquí la pregunta es, ¿en qué raza humana encarnó Jesús? Entonces por ahí hay unas teorías, no, de que vino de Sirio, de que vino de Vega, de que vino de no sé qué. Y lo cierto es que la familia o los que estuvieron más cerca a Jesús, y lo más seguro es que la raza o la genética en la cual encarnó este ser, esté más cerca a lo que es la raza pleyadina, los pleyadinos. Porque los pleyadinos en esta galaxia, en esta dimensión humana, en estos sistemas, son de las razas más avanzadas y evolucionadas de todo este mundo cercano, este universo cercano. Han alcanzado ya unas condiciones de avance y ascenso que, por supuesto, nos llevan muchísimo tiempo en esa escala ascensional y evolutiva, los pleyadinos. Entonces, claro, se necesitaba un cuerpo con las condiciones óptimas para que ese ser pudiese encarnar. Entonces, si nosotros vemos el gráfico, ¿dónde se encuentran los humanos con cuerpos físicos? Pues en el tiempo de Lelet. O sea que el Cristo tuvo que descender hasta el tiempo y espacio donde se generó la raza humana posterior al caos. Tuvo que condensarse esa energía, tuvo que condensarse esa fuerza, a tal punto de que a través de un cuerpo físico, porque si hablamos del Cristo en estas dimensiones, aquí no hay cuerpo físico, aquí no hay boca, aquí no hay ojos, no hay oídos, no hay una forma en que se pueda comunicar con nosotros y que nosotros pudiésemos entender. Entonces, el plan determinó que tenía que encarnar en un cuerpo humano y venir a esta dimensión y hablarnos. Y por eso, entre otras cosas, fue que lo mataron. Porque la fuerza oscura le tenía terror a Jesús, porque sabían quién era. Sabían que era un ser poderoso de luz y que si él hubiese querido los destruye por completo. Pero si él toma la decisión de destruirlos por completo, tenía que destruirnos a nosotros también, porque hemos consentido a esa fuerza oscura que nos hemos hecho cómplices. Entonces, ¿qué hizo la luz? Envió a su hijo, al vástago, al Cristo encarnado en un hombre que conocimos como Jesús de Nazaret, como Isa, por allá le llaman otro nombre, el nombre no importa, Yeshua HaMashiach, por allá también le llaman, el nombre no importa. Lo importante es que encarnó en este planeta Tierra un ser proveniente de los reinos eternos a transmitirnos la esencia original de la vida. Para que esta humanidad posterior al caos, que ha vivido sometida bajo poderes oscuros, pueda recobrar su verdadera esencia luz. Y esa esencia luz pertenece precisamente a este tiempo de las primeras humanidades. Tenemos esa herencia y esa herencia es la que la luz quiere rescatar. Por eso envió a su hijo, pero no envió de que un señor lo envió. Es que desde estas jerarquías de la luz, desde estas jerarquías eternas, se determinó ese plan. ¿Por qué? Por amor y por misericordia a esas humanidades manipuladas posteriores al caos. Porque ellos podrían tomar la decisión de habernos destruido en un momento, en un instante, y evitarse tanto problema. Pero no, se decidió darle una oportunidad para que esas humanidades retornaran a la luz. Y desde allá proviene esa esencia. No es que Jesús en su cuerpo físico, este personaje vivía en otro planeta y vino, no. Es que en ese cuerpo, en ese momento específico y en ese plan que se gestó, se necesitaba que encarnase el Cristo. Y por eso este personaje tenía unas facultades
sobrehumanas, podríamos llamarle, ¿no? Que descrestaban, por eso hacía los milagros, por eso pudo transfigurarse, por eso resucitó, por eso caminó sobre las aguas, por eso multiplicó los peces, multiplicó también panes también, bueno, todas las cosas que la historia de este personaje nos ha mostrado, ¿no? No es ciencia ficción, realmente hizo muchas de esas cosas. Hay otras cosas por ahí que son inventos, como por ejemplo esto de cambiar de forma, de que es de los Anunnaki. Bueno, esto ya son exageraciones de la realidad. Y son teorías que buscan seguir desprestigiando la imagen de Jesús, para que parte de la humanidad siga pensando que es un fraude o no existió. Pero si ellos logran eso de que creamos que no existió, que es un fraude, y al final los que ganan son ellos, porque nos quitan la esperanza. Pero si nosotros somos lo suficientemente valientes, vamos a llamarlo así, para lograr quitar toda la manipulación que hay alrededor de estas historias y lograr sustraer la esencia más pura del mensaje de verdad que hay en esto, más allá de las invenciones y de todo lo que se ha colocado alrededor de la figura de Jesús, podemos sustraer herramientas muy importantes que si las aplicamos en nuestra vida, seguramente vamos a avanzar y ser mejores personas. O yo les pregunto, ¿acaso cuando Jesús enseñó sobre el perdón, vaya y léalo, ¿usted cree que eso es falso? ¿Usted siente que no hay lógica y verdad en esa enseñanza? ¿O cuando Él enseñó sobre la mansedumbre? ¿O cuando Él enseñó sobre la justicia? Cuando Él enseñó sobre el Padre verdadero? Cuando Él enseñó sobre los dones del Espíritu? Cuando Él enseñó sobre las bienaventuranzas? Varias enseñanzas que Él dejó que tocan la fibra y el espíritu humano. Analícelas con lógica, analícelas sin el velo religioso y se dará cuenta de que allí hay un mensaje de verdad, que no fue ningún Anunnaki, porque los Anunnaki son las razas reptilianas negativas que han destruido este planeta. Y por supuesto decir que Jesús tiene relación con los Anunnaki es precisamente seguir atacando ese mensaje de verdad para que nosotros nunca lleguemos a él. Ese es el propósito de todas estas falsas teorías. Así que nada amigos, eso era lo que quería analizar, dar mi opinión, mi visión acerca de este tema, de una de estas tantas teorías que se hacen en torno a la figura de Jesús. Ya saben, les recomiendo el video que hice ya hace 2-3 años sobre el origen del Cristo. Si les gustó este video, les agradecería su like, la suscripción al canal y compartir esto para que llegue a muchísimas más personas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, les envío un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.